Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Y estamos aquí con el objetivo de estudiar, de conocer más sobre la agricultura. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a poder explicar y también para poder aprender. Gracias por todo. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, nosotros estábamos viendo el tema de la hormiga arriera y entonces pues vamos a seguir con este tema. Voy a compartir la diapositiva. Bueno, estábamos observando que la aplicación estamos mirando sobre la hormiga arriera, el control biológico, cómo poder controlarla biológicamente. Una de esas formas es la aplicación de cebos. Uno de esos cebos es con avena en hojuela. Avena en hojuela, no en polvo. Y jugo de naranja. Tenemos hojuelas de avena, jugo de naranja y hongos. Hongos como la Beauveria, o el Metarrhizium, o el Trichoderma y el Penicillium. Esos cuatro, Beauveria, Metarrhizium, Trichoderma y Penicillium, han demostrado una buena efectividad reduciendo la actividad de las hormigas por 7 semanas a niveles mínimos de daño. Las aplicaciones pueden ser repetidas utilizando una especie diferente cada vez. Entonces, esto lo podemos utilizar. Esperen un momento que creo que hay un hermano que está como... Bueno, sigamos acá. Entonces, estos 3 hongos han mostrado una efectividad sobre la hormiga. Beauveria, Metarrhizium, Trichoderma y Penicillium. Aquí vemos un producto, o sea, la naranja se utiliza porque es el cebo. A la hormiga le gusta mucho la naranja. La naranja le gusta, por eso a veces pelan completamente, tumban todas las hojas de un árbol de naranja, porque le gusta mucho la naranja. Las hojuelas de avenas es como
el transportador de la naranja, que es lo que la va a traer. Y los hongos son los que hacen el efecto dañino sobre la hormiga, especialmente sobre el mismo hongo que ellos tienen allá en el hueco donde ellos viven. Este es un producto, voy a ampliarlo un poquito más. Bueno, ese aquí en Colombia se consigue, lo puse aquí de ejemplo, porque ya en el mercado hay. Es un producto biológico, tiene agentes microbianos entomopatógenos. Entomo es insecto patógeno, produce enfermedades en los insectos. Aquí Beauveria, aquí está el Metarricium. Tiene aquí una combinación de unos Bacillus thuringiensis. Tiene 4 productos aquí, no alcanza a verse, pero es un producto. O sea que comercialmente ya se venden productos biológicos que contienen todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, los cebos vegetales son otra forma de manejo biológico de las hormigas arrieras. También se pueden utilizar algunas hojas pulverizadas, como de catalina, el chirrinchao, que es el Philanthum acuminatus, y el mirasol, que es este que tenemos aquí, han disminuido la actividad de las hormigas por 7 a 8 semanas. Este es el chirrinchao. Entonces, hay plantas que también tienen ese potencial de hacerlo. ¿Ya? Un ejemplo de esa preparación podemos utilizar para la preparación del cebo. Se deben cortar hojas de cualquiera de las especies mencionadas, o sea, el chirrinchao, del mirasol o de la catalina. Y esas hojas se secan al ambiente, no en calor, en horno, sino en el ambiente, para luego mezclar 1 kilo de esas hojas molidas con 5 kilogramos de avena en hojuela y 1 litro de jugo de naranja. Se deben utilizar de 20 a 30 gramos por metro cuadrado de hormiguero. Eso es lo que utilizan, de 20 a 30 gramos del producto ya elaborado por metro cuadrado de hormiguero, colocándolos a unos 20 centímetros de la boca, de las bocas activas se colocan hojas secas y encima de las hojas secas se coloca el cebo ya preparado con estas hojas, con jugo de naranja y avena, a unos 20 centímetros de los huecos o las bocas activas a un lado de los caminos de las hormigas, ¿ya? O sea que usted tiene que identificar el camino que hace la hormiga a los lados de ella, pero cerca de la boca activa, por donde salen las hormigas. Recuerden que ellas tienen unas bocas que son respiraderos. Usted ve el hueco, pero por ahí no andan las hormigas, simplemente es un respiradero. Donde andan las hormigas, las bocas donde andan las hormigas tienen caminos. Entonces usted se guía por eso y tiene que colocarlo ahí. El olor a naranja para ellos es la tentación. Entonces se cargan en la hojuela simplemente es el medio, el transportador, pero el que va a hacer el efecto dañino, patógeno, son las hojas molidas. Si no tienes eso, pues puedes utilizar el producto comercial que si consigues que tenga Beauveria o Metarricium o Trichoderma o Penicillium. A veces puedes encontrarlos por los 4 juntos, pero si los encuentras individualmente, pues utilizas alguno de ellos y lo puedes estar intercalando en el futuro. Entonces, por ser de acción lenta con las hojas que estamos viendo, los resultados sobre la disminución del forrajeo se debe observar a los 15 días después de su aplicación. La aplicación se debe repetir de 5 a 6 semanas después. O sea, lo aplicas la primera vez, de 5 a 6 semanas después vuelves y lo aplicas y de esa manera va habiendo un control sobre las hormigas. Teniendo en cuenta que puede ser el protocolo anterior de la clase pasada, de lo que tuvimos del control, de conocer los hormigueros, si se dedican directamente en eso.
A veces hay un problema que los hormigueros están en la finca del vecino. Usted no se puede meter por allá o de pronto si pide permiso, porque a veces si el vecino no controla las hormigas vienen para su lote, para su territorio y entonces el control es más difícil. Algunas plantas como la ruda, la caléndula, el ajenjo, la ortiga y otras producen olores fuertes que repelen a las hormigas, dando lugar a una forma de control y por lo tanto deben ser sembradas cerca de las bocas de los hormigueros. ¿Ya? Si de pronto tú tienes una huerta, en la huerta tú puedes tener plantas medicinales y de esa manera esas plantas medicinales intercaladas en la huerta con los productos, bueno, con los repollos, con el brócoli, coliflor o con todos esos intercalados con plantas medicinales, esos olores no permiten que las hormigas lleguen. Entonces, esa es una manera también de hacer un control biológico de las hormigas. También se pueden aplicar unos extractos de ruda, de caléndula, de ajenjo y ortiga que producen olores fuertes que repelen a las hormigas. Esos extractos también se echan a las plantas, ¿no? Para hacer repelencia a las hormigas. Por otro lado, también se pueden usar en hormigueros pequeños fermentados, algunos purines y desechos vegetales que pueden generar gases, sustancias orgánicas y malos olores que contaminen el hormiguero y maten a las hormigas. Cuando el hormiguero es pequeño, porque cuando el hormiguero es grande, pues no llega el producto hasta esas profundidades. Pero cuando el hormiguero es pequeño, también se pueden echar algunos purines, desechos vegetales que pueden generar gases, por ejemplo, cáscaras de lo que uno hace, de plátano, del banano, de yuca, de las ensaladas, de lo que usted con que hace las ensaladas, todos esos desechos, esos se pueden licuar y se pueden echar dentro del hormiguero, pero de los pequeños, porque eso se fermenta, produce ciertas sustancias, gases y olores que contaminan el hormiguero y pueden matar las hormigas. Bueno, hay otras prácticas que en algunos lugares dan resultados, en otros quizás no. Es este producto, en alguna parte le dicen guata. La guata es una lámina de algodón industrial que se puede conseguir en tiendas de confección, o sea, donde venden telas. Con esta lámina se recubre el tallo del árbol, evitando la llegada de las hormigas al follaje. En este caso es para trabajar en árboles donde las hormigas se pueden subir. Se le amarra aquí, bien amplio, se amarra por acá y entonces la hormiga no puede subir ni bajar por acá, porque este es un algodón como tiene una forma que las hormigas se enredan aquí y no pueden pasar. Las paticas se le pegan allí y no pueden pasar. Entonces, se utiliza una banda de 52 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. 5 centímetros de ancho y 52 centímetros de largo. Eso depende, pues, del grosor del árbol, ¿no? De qué tan grueso es el árbol. Usted lo que tiene que hacer es cortarlo, pero que sea por lo menos de 5 centímetros de mínimo, 5 centímetros de ancho. Esto depende, se amarra alrededor del árbol y se va haciendo un control para evitar el ahorcamiento de la planta. Si es que la planta o el árbol está creciendo, engrosando, usted tiene que ir soltándola un poco para que no apriete tanto. También se utilizan bandas de algodón normal, un poquito menos eficiente, pero el algodón también permite. El problema es cuando llueve. Cuando llueve, pues ya cambia la situación y las hormigas no pueden, pasan muy fácil por ahí. Hay un hongo que se produce en la naranja que también se hace control sobre las hormigas. La naranja produce en sus cáscaras dos tipos de hongo, el Penicillium italicum y el Penicillium digitatum.
Son dos tipos de hongos, unos son azules y otros son verdes. El Penicillium italicum es azul y el Penicillium digitatum es verde. Y eso lo producen las naranjas de manera natural, cuando se van pudriendo, por decirlo así. Estos hongos son antagónicos al hongo de las hormigas, que la hormiga necesita para reproducirse. Antagónico quiere decir que la matan, combaten. Recuerden que la hormiga necesita para reproducirse tener un hongo del cual ella también se alimenta. La reina se alimenta de eso. Entonces, esa es la comida de la reina, esa es la comida de las hormigas para poder reproducirse. Y estos hongos lo que hacen es matarla. ¿Ya? Entonces hay que introducir estos hongos hasta allá. ¿Cómo se va a introducir? Bueno, la preparación es disolver el contenido de 10 naranjas, ya naranjas así contaminadas por el hongo, en 5 litros de agua y se aplica en las calles de las hormigas. Donde van las hormigas caminando, usted aplica ese hongo. Ellas se infectan y llevan al hongo hacia adentro del hormiguero. Entonces, para eso es que se aplica en las calles de las hormigas, para que cuando ellas vayan caminando por ahí, con sus hojas, la lleven adentro a ese hongo. Ellas con las paticas y con todo se van contaminando al tocarla y entonces entran allá y ese hongo, esos hongos van a combatir al hongo que las hormigas necesitan para sobrevivir. Bueno, la preparación, disolver el contenido de 10 naranjas en 5 litros de agua y se aplica en las calles de las hormigas y de esa manera pues llevan el hongo hacia adentro. Otra opción es colocar las naranjas con el penicilio alrededor del árbol a proteger. El árbol que van a atacar las hormigas, usted la puede colocar así las naranjas y de esa manera se contaminan allí. O también otra opción es colocar las naranjas alrededor de el hormiguero, para que cuando ellas, como a ellas les gusta el olor de la naranja, las hormigas, entonces ellas se contaminan y se meten nuevamente acá y ahí llevan el hongo hacia adentro hasta que contamina todo allá y combate al hongo que necesitan ellas para reproducirse. También hay un control químico, o sea, un veneno químico que se utiliza, se llama Ataquil en algunos productos, ¿no? Es un insecticida formicida, formicida de fórmico, formicida de fórmico, de hormiga, o sea, que mata hormiga y es de ingestión, de tomar o de consumir, ¿no? Formulado como sebo granulado para controlar hormigas podadoras o cortadoras en el campo. Esa base de sulfuramid afecta el proceso de fosforilación oxidativa, interrumpiendo la producción de ATP, que es la energía. Dosis para maracuyá, 35 gramos por metro cuadrado en punto de cebadura. Bueno, ahorita le explico cómo se hace. Resulta que este es un producto que también es un cebo que lleva este producto, sulfuramid. Aunque es un producto químico, nosotros no lo vamos a tocar, ni nadie lo va a tocar, simplemente se va a colocar en el camino de las hormigas. Las hormigas la cogen, se la echan en el hombro y se la llevan allá adentro para como les gusta ese olor que tiene, las hormigas se llevan allá y eso mata allá las hormigas, mata el hongo. Entonces, este es otro método, también con un cebo, pero es químico. ¿Ya? Entonces, hemos visto los naturales, pero también en este caso, pues no le veo ningún problema utilizarlo porque simplemente son unas bolitas pequeñitas, un cebo, que son poquitas las que echan y las hormigas se la cargan y la meten allá. ¿Ya? Ese es otro que aquí en Colombia se utiliza mucho y es fácil. Lo que hay que hacer es no tocarlo con la mano porque estos productos, si usted los toca con las manos, las hormigas, el olor de las manos no lo acepta y no toma posesión de ellas. Deja el cebo allí. Entonces no hay que tocarla con las manos.
ninguno de estos que estamos viendo acá también hay que tocarlo con las manos, ya después cuando se va a aplicar. El otro producto que es un poquito más natural, que es sulfato de cobre, diluir 1 litro de agua caliente, ¿ya? En 1 litro de agua caliente usted va a diluir 200 gramos de sulfato de cobre. Tiene que ser caliente porque el sulfato de cobre en agua fría no se disuelve. En agua caliente sí se disuelve el sulfato de cobre. Y también se le agrega un sobre de jugo de naranja, ¿ya? De ese que venden en las tiendas, un sobre de jugo de naranja. Esto no es para tomar, esto es para un cebo de las hormigas. Y ese litro de agua caliente que se le agregó 200 gramos de sulfato de cobre y un sobre de jugo de naranja, agregar 1 kilogramo de arroz partido. Arroz partido, o sea, pasado como por un molino normal y partirlo, que no quede en grano así, sino partido. Usted lo echó ahí y lo deja ahí un buen rato. Al tomar, cuando usted vea que ya tiene un color verde azulado, ese arroz lo pone a secar a la sombra, ¿ya? Ahí ya usted no puede estar tocando ese arroz, porque le queda el olor de sus manos impregnado allí. ¿Y qué haces ahí? Ya con cualquier otro recipiente, con una cuchara plástica, puedes tomar ese arroz que ya ha sido secado a la sombra se seca. Entonces colocar montoncitos o grupos de arroces en los caminos de las hormigas para que las hormigas apenas sientan el olor de la naranja, se cogen el arroz, se lo echan y se lo llevan. Y el sulfato de cobre también tiene un efecto sobre el hongo, porque el sulfato de cobre también es un compuesto fungicida, o sea que mata hongo. En este caso mataría el hongo que necesitan las hormigas para reproducirse y para vivir, especialmente la reina. Bueno, entonces ahí ya vimos todo lo que tiene que ver con la hormiga arriera, algunos productos para control de esto, y de esta manera pues terminamos aquí esta parte de la hormiga arriera. Espérenme un momento. A ver aquí con qué seguimos.